Buenas noches, vamos a ir empezando. La clase se está grabando, por si acaso, después les voy a pasar la grabación. Entonces vamos a hacer ejercicios de cinemática y dinámica, ¿no? Que es lo que va a entrar en su segundo parcial. Vamos a prepararnos bien para dinámica y cinemática. Yo creo que ya la siguiente clase vamos a ver lo siguiente. Creo que trabajo, energía y potencia. Y ya con eso ya estaría bien para su segundo parcial, ¿no? Entonces, dice, un auto que lleva una aceleración constante recorre en 10 segundos la distancia. Entonces vamos a ir poniendo los datos. ¿No? Dice, recorre en 10 segundos, entonces tenemos un tiempo de 10 segundos. La distancia es 100 metros, entonces distancia 100 metros. Que separa dos puntos. Su velocidad en el momento que pasa por el segundo punto es de 15 metros por segundo. Ya tenemos una velocidad en el punto 2 de 15 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad en el primer punto? ¿Cuál es su aceleración? Y a qué distancia atrás del primer punto estaba el auto en reposo. Ya, entonces tenemos aquí un punto 1 y tenemos aquí un punto 2. Dice que el auto lleva una aceleración constante y recorre en 10 segundos la distancia de 100 metros, ¿no? Entonces desde el punto 1 al punto 2 hay una distancia de 100 metros. Su velocidad en el momento que pasa por el segundo punto es 15 metros por segundo. O sea, la velocidad acá es 15 metros por segundo, ¿no? Nos dice cuál es su velocidad en el momento en que pasa cuál es su velocidad en el primer punto acá. ¿Cuál es su velocidad en el primer punto? El tiempo que tarda del punto 1 al punto 2 por si acaso es 100. Ya. Entonces, vamos a las ecuaciones de cinemática. Las escribimos aquí. La primera, velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. La segunda, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Ya. Queremos una velocidad 1, una velocidad inicial, y tenemos una velocidad final, una distancia y un tiempo. Podemos utilizar la primera para calcular la... no tenemos aceleración, entonces no se puede esta de acá. No tenemos aceleración. Tenemos la distancia, tenemos esta D, tenemos la velocidad final y nos falta la velocidad inicial y la aceleración. Entonces tenemos dos incógnitas, tanto en el punto 1, para la primera ecuación. Si ocupamos esta primera ecuación, no tenemos la aceleración y no tenemos la velocidad inicial, que es lo que queremos calcular, que nosotros nos llamamos velocidad 1. Si ocupamos la segunda, no tenemos aceleración y tampoco tenemos velocidad inicial, ¿no? Si ocupamos la tercera, no tenemos velocidad inicial y no tenemos aceleración. Entonces, en las tres hay dos incógnitas, ¿no? En las tres hay dos incógnitas, pero tenemos dos datos que podemos utilizar para realizar un sistema de ecuaciones, ¿no? O podemos dejarlo en función de una ecuación. Por ejemplo, podemos ocupar la primera. Tenemos velocidad en el punto 2 igual velocidad en el punto 1 más aceleración, tiempo. Tenemos el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, despejando, podemos despejar lo que es la aceleración. Nos va a quedar así. La aceleración va a ser igual a la velocidad 2, que es 15, menos la velocidad 1, dividido el tiempo, que es 10. Nos queda que la aceleración es igual a 15 menos la velocidad 1 entre 10. ¿No? Velocidad final menos inicial entre 10. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agarramos la segunda ecuación. La segunda ecuación dice velocidad 2, vamos a hacer con otro color. Velocidad 2 al cuadrado es igual a velocidad 1 al cuadrado más 2 veces. En vez de poner aceleración, vamos a poner
15 menos velocidad 1 entre 10 por distancia. Pusimos esto, ¿no? En vez de aceleración pusimos eso. Y resolvemos. ¿No? La velocidad 2 la tenemos. La velocidad 2 es 15. Entonces acá va a ser 15 al cuadrado igual velocidad 1 al cuadrado. Multiplicamos. El 2, multiplicamos 2 por 15, acá va a dar 30. Más por menos menos. 2 por velocidad 1, 2 veces la velocidad 1 entre 10. Todo esto por distancia. Bien. A ver. Podemos hacer... creo que aquí lo más práctico va a ser dejar todas las velocidades a un lado. Vamos a dejarlo así. La velocidad 1 al cuadrado más 2 veces 15 menos la velocidad 1 entre 10 por la distancia, que la distancia la tenemos de 100 metros. Por 100. Listo. Ya. Toda la velocidad 1 la pasamos a un lado, aquí. Este que está con más pasa con menos. Acá va a quedar 2 por 100, 200. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. 15 menos velocidad 1 entre 100. Listo. Extremos con extremos, medios con medio. 100 veces la velocidad 1 al cuadrado entre 15 menos la velocidad 1. Igual menos 15 al cuadrado más 200. Este se va con este. Nos va a quedar 100 velocidad 1 al cuadrado igual 15 al cuadrado más 200. Esto que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar a todo esto. 15 menos velocidad 1. Bueno, y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Esto sería una ecuación ya de segundo grado, ¿no? Tenemos una ecuación de segundo grado, habría que resolverla. Ya, a ver, vamos a ponerlo así. Vamos a poner esto de acá, lo vamos a resolver directo. Ya, esto de acá. En vez de poner velocidad 1 ponemos X. Ya lo voy a poner directo. A ver, ¿dónde está? Para no estar multiplicando miembro con miembro. 15 al cuadrado más 200 por 15 menos X. Ya, da lo siguiente. 6.375 menos 425 velocidad 1. 100 veces velocidad 1 al cuadrado. Ya. Todo a un solo lado. 100 veces velocidad 1 al cuadrado más 425 velocidad 1 menos 6.375 igual 0. Y tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no? Podemos aplicar la cuadrática, podemos resolverlo como nosotros querramos, resolver esta ecuación. Yo lo voy a hacer de manera directa porque pues, resolver una ecuación de segundo grado no es el problema. Más 425x menos 6.375. ¿no? 6.375. Igual 0. Ya. Nos salen dos respuestas. Velocidad 1 nos sale menos 10,39 metros sobre segundo. Nos salen dos respuestas. Y la segunda, 6,14 metros sobre segundo. Obviamente, vamos a analizar el gráfico. Analizamos el gráfico y la velocidad 2 es 15. Entonces la velocidad 1 tendría que ser esta, ¿no? La positiva. Esta positiva. Entonces, esta respuesta sería la velocidad 1. Ya tendríamos la primera respuesta, ¿no? Ahora, nos piden cuál es su aceleración. Entonces, como ya tenemos la velocidad 1, podemos ocupar esta misma ecuación que decía 15 menos la velocidad 1, que la velocidad 1 es 6,14, entre 10. Y con esto obtenemos la aceleración. Sería 15 menos 6,14 entre 10. 0,886 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tenemos la aceleración del cuerpo. Tenemos la velocidad en el punto 1. Por si acaso, para no confundir, voy a poner acá. Velocidad en el punto 1. Listo.
y nos piden a qué distancia atrás del primer auto estaba el auto en reposo. Nos piden la distancia, ¿no?, esta distancia en el que el auto estaba en reposo. Entonces lo mismo, en este caso queremos una distancia, podemos ocupar la segunda ecuación, ¿no? Sí, podemos ocupar la segunda ecuación, la vamos a hacer con azul. Velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración de distancia. Queremos saber una distancia. En este punto sería la velocidad inicial sería 0. Nos queda así. Queremos una distancia, por lo tanto la distancia sería igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la aceleración. La velocidad en este punto, en el punto 1, 6,14 al cuadrado, dividido 2 veces la aceleración, que es 0,884, que la acabamos de calcular. 88,6, perdón. 88,6. Listo. Y con esto calculamos la distancia. 6,14 al cuadrado dividido 2 por 0,886. Sale 21,27 metros. Quiere decir que la distancia desde este punto, desde el punto 1 hasta donde empezó su trayectoria, esta distancia D, es de 21 metros. 21,27. Nada más, nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya saben, si tienen duda, me interrumpen. A ver. Ya, seguimos. Entonces, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio. A ver. Bien. Segundo ejercicio dice, un fabricante de cierto automóvil afirma que su auto deportivo de super lujo acelera desde el reposo hasta una rapidez de 42 metros por segundo en 8 segundos. Entonces vamos anotando los datos. A ver. Los datos. Dice, desde el reposo, entonces velocidad inicial 0, hasta una rapidez, una velocidad final de 42 metros sobre segundo en un tiempo de 8 segundos. En el improbable caso de que la aceleración sea constante, determinar la aceleración del automóvil, encuentre la distancia que el automóvil recorre en los primeros 8 segundos. Entonces, primero, inciso A, la aceleración del automóvil. La aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial entre el tiempo. En este caso ya tenemos los datos, la velocidad final es 42, la inicial es 0 y el tiempo es 8. Entonces la aceleración sería 42 menos 0, 42, 42 entre 8, ¿no? 42 entre 8. Sería 5,25 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, nada más. Ya tendríamos el primer inciso. Segundo inciso dice, encuentra la distancia que el automóvil recorre en los primeros 8 segundos. Inciso B, la distancia. Vamos a escribir las ecuaciones de cinemática. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia igual a velocidad inicial tiempo más 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Vamos a las tres principales. Entonces, para el inciso B nos están diciendo que encuentre la distancia que el automóvil recorre en 8 segundos. Entonces, encuentre en los primeros 8 segundos. Tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial, la velocidad final. Queremos saber la distancia. La primera tenemos aceleración, no tenemos, bueno, sí la tenemos, la acabamos de calcular. Y tenemos tiempo, podemos ocupar la primera. Distancia, velocidad inicial, tiempo, más 1 medio aceleración, tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo.
Vamos a hacer 1 medio por la aceleración 5,25 por el tiempo que nos dicen los primeros 8 segundos. Y listo. Vamos a ver cuánto sale. Sería 1 medio por 5,25 por 8 al cuadrado. Sería una distancia de 168 metros. La distancia que recorren los primeros 8 segundos. Está bien. De hecho, acá está la respuesta. 5,25 está bien y 168 está bien. Bien. La última pregunta, el inciso C. ¿Cuál es la rapidez del automóvil 10 segundos después de que inicie su movimiento? 10 segundos después, supongamos que continúa con la aceleración promedio. Nos piden la velocidad después de 10 segundos. Entonces, inciso C. Una velocidad después de 10 segundos, podemos ocupar la primera fórmula. Velocidad igual velocidad inicial más aceleración tiempo. Entonces, tomando en cuenta que inicia el reposo, y nos dicen acá cuál es su rapidez del auto 10 segundos después de que inicia el movimiento. Ya. Entonces la velocidad inicial va a ser 0 porque inicia el reposo, la aceleración 5,25 y el tiempo es 10 segundos que nos piden. Por lo tanto la velocidad sería 52,5 metros sobre segundo. Nada más. Vamos a ver si es eso. Es esa, ¿no? Bien. Nada más. Ese sería este ejercicio. ¿Alguna duda? Ya. Seguimos entonces, si no hay dudas. Tercer ejercicio. Un automovilista viaja hacia el norte durante 35 minutos a 85 km por hora y luego se detiene durante 15 minutos. Después continúa hacia el norte recorriendo 130 km en 2 horas. ¿Cuál es su rapidez, su desplazamiento total? ¿Y cuál es su velocidad promedio? Ya. Primero pasémoslo todo a metros sobre segundo. Ya. Vamos a ir poniendo los datos. Dice que viaja hacia el norte durante 35 minutos. Entonces el primer tiempo, ¿no? 35 minutos. Esto lo vamos a pasar a segundos. Minutos, segundos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces multiplicamos 35 por 60. 35 por 60 da 2100. 2100 sea minuto con minuto, segundos. Ya. Dice que viaja durante ese tiempo a esta velocidad. Ya la primera velocidad que es 85 km hora. 85 km hora. Entonces, esto lo vamos a pasar a metros sobre segundo también. Lo pasamos. Aquí ponemos kilómetro, aquí ponemos metro, aquí ponemos hora y acá ponemos segundo. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Kilómetro sea con kilómetro, hora con hora. 85 por 1000 entre 3600. 85 por... Ya, sale 23,61 metros sobre segundo. Listo. Ya tenemos la velocidad del primer trayecto. Él dice que luego se detiene durante 15 minutos. Ya se detiene. Vamos a poner un tiempo 2, que es el tiempo que se detiene durante 15 minutos. Lo pasamos a segundo también. Minuto, segundo. Un minuto tiene 60 segundos, sea minuto con minuto. Y esto sería 90, ¿no? 90 segundos. Listo. Ya. Ah, no, 15. Si esto sería 900. 900 segundos. Listo. Ya. El tiempo que se detiene. Después continúa hacia el norte recorriendo 130 kilómetros en 2 horas. Ya. Después sigue su trayecto y va a esta cierta velocidad, ¿no? 130 kilómetros por hora. Entonces la segunda velocidad es de 130 kilómetros, pero por 2 horas. ¿No? Por 2 horas. En 2 horas. O sea, esto es lo mismo que
75 kilómetros por hora. 75 kilómetros por hora. O sea, avanza, si avanza 130 kilómetros en 2 horas, quiere decir que avanza 75 kilómetros. No, perdón, no es 75, este es 65. 65 en una hora, ¿no? 65 kilómetros en una hora. Igual, lo multiplicamos, lo llevamos a metros sobre segundo, kilómetro, metro, hora, segundo. Entonces va a ser 1 kilómetro, 1000 metros, una hora, 3600 segundos, y lo pasamos a metros sobre segundo. A ver, 65 por 10 entre 36, 18,056 metros sobre segundo. Listo. Ya tenemos ambas. Tenemos todo ya en metros sobre segundo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento total? Ya. Entonces, primero en 35 minutos va a esta velocidad y luego se detiene. Vamos a hacerlo por parte. El automóvil inicia su trayecto, ¿no? El primer trayecto, el primer tramo, que va hacia el norte durante 35 minutos, va a la primera velocidad durante 35 minutos, pero en vez de poner 35 le vamos a poner 2100 segundos. Durante 2100 segundos a la primera velocidad, ¿no? Que es 85 km por hora, que es 23,611. 23,611 metros sobre segundo. Ya. Luego se detiene. Ya, primero, calculemos esta distancia. La distancia 1 la vamos a llamar. La distancia 1 es la siguiente, ¿no? La distancia, vamos a escribir las ecuaciones de MRU, pero a ver, vamos a ver otra. Después continúa hacia el norte. Ya, esto no es movimiento acelerado, esto es directamente MRU. Entonces, sería velocidad igual distancia entre tiempo. Calculamos la distancia, va a ser velocidad por tiempo. La distancia va a ser la velocidad, que es 23,611, por el tiempo, que es 2100. Listo. Entonces, con esto calculamos la distancia. Sería 23,611 por 2100. Sería una distancia en metros de 49,583,1 metros. Tenemos la primer distancia. 23 por 2100 segundos. Esto está en metros. Ahora, esto por si acaso, esto está en kilómetros, debe estar esto en kilómetros. 114.000 debe ser. Sí. Ahora, después nos dice que se detiene durante 15 minutos y después continúa hacia el norte recorriendo 130 kilómetros en 2 horas. Ya. ¿Y cuál es el desplazamiento total? Entonces, después de que se detiene durante 15 minutos, esto aquí se detiene, después continúa hacia el norte recorriendo 130 kilómetros por 2 horas. Ya, estos 130 kilómetros es una velocidad, ¿no? Esta velocidad acá, durante 2 horas. Entonces vamos a calcular el desplazamiento, el siguiente desplazamiento, en metros. ¿Ya? Este siguiente desplazamiento. El desplazamiento 2 va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo 2. Entonces, el siguiente desplazamiento va a ser la velocidad 2, que es esta de acá, 18,056 metros por segundo, por el tiempo 2, que es 2 horas. Bueno, eso no lo hemos pasado, ¿no? El tiempo, 2 horas, es igual a 3600 segundos por 2. Sería 7400 segundos. A ver. No, 7200. 7200. A ver. Segundos. Ya. 3600 por 2, ¿no? Ya. Entonces 2 horas son 7200 segundos. Ahora, ese tiempo es el que vamos a poner acá.
Y calculamos la distancia 2 en metros. 18,056 por 7200. Sería 130.003,2 metros. Ya. Tenemos ambas distancias. Ambas distancias. La sumamos, bueno, la sumamos. Sería la distancia total va a ser 130.003,2 más 49.583,1. La distancia total va a ser, a ver, más 49.583,1. Sería 179,586,3 metros. Esta sería la distancia total en metros y en kilómetros sería 179,6 kilómetros. Listo. Ahora, bueno, aquí, ¿cuál es su expresión total? ¿Cuál es la velocidad promedio? La velocidad promedio sería la velocidad entre 2, digamos. La velocidad promedio va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 entre 2. Entonces, sacamos las dos velocidades. La velocidad 1 es 23,611. 23,611 más la velocidad 2, que es 18,056 entre 2. Vamos a ver cuánto sale. Esto está en metros sobre segundo. 611 más 18,056 entre 2. Sería 20,83 metros sobre segundo. Lo pasemos a kilómetros por hora. Entonces, 20,83 metros sobre segundo va a ser igual. Aquí ponemos metro, kilómetro, y acá ponemos segundo, hora. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces la velocidad va a ser igual 20,83 por, va a ser 36 entre 10. 75. La velocidad promedio es 75 kilómetros hora. Sale eso. Y la distancia total 179,6 kilómetros. Listo. Veamos acá. A ver. La velocidad promedio está bien. Sale eso. Pero la distancia total 179 a 114. Claro, no. Si recorre 130 kilómetros, la distancia total, ¿cuál es la del desplazamiento total? Esta es la 130, 114. Qué raro, creo que está mal esta respuesta. Está mal. Porque si esto fuera otra respuesta, esta también tendría que ser otra respuesta, ¿no? Entonces, esto es 179,6 kilómetros. Listo. 179,6 kilómetros, redondeado, ¿no? Nada más. ¿Alguna duda? Seguimos. Un jet aterriza con una velocidad de 100 metros sobre segundo y puede acelerar a menos 5, o sea, esta es desaceleración, cuando se va a detener. A partir del instante en que toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes de que se detenga? Y si este avión puede aterrizar en un pequeño aeropuerto donde la pista tiene 0,8 kilómetros de largo. Ya. El inciso A dice: a partir del instante en que toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes de que se detenga? Pero la respuesta nos dice 1 kilómetro. Qué raro. Está pidiendo un tiempo y nos están dando una distancia. Raro, raro. Capaz sea hora. Vamos a ver.
Y entonces dice, un jet aterriza con una velocidad de 100 metros sobre segundo. Ya vamos a poner los datos. Velocidad 100 metros sobre segundo. Y puede acelerar, bueno, tener una desaceleración de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando se va a detener. A partir del instante en que toca la pista de aterrizaje, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario antes que se detenga? ¿Ya? Entonces, cuando empieza acá, toca la pista de aterrizaje, tiene una velocidad de 100. Y cuando se detiene, pues tiene una velocidad de 0. Teniendo una aceleración de menos 5. Y nos piden cuál es el tiempo mínimo necesario antes que se detenga. ¿Cuál es el tiempo de aquí hasta aquí? Ese tiempo. Bien, entonces escribimos las tres ecuaciones de aceleración. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. ¿Tenemos aceleración? Sí. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. Y la velocidad final también. Y queremos un tiempo, entonces es esta nomás, ¿no? En este caso la velocidad final es 0. Acá va a quedar menos velocidad inicial. Aceleración tiempo. No, perdón, aceleración, ¿no? Ahí está. Este pasó por otro lado con menos y la aceleración pasó a dividir. Entonces el tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial, que es 100, entre la aceleración, como está desacelerando, es menos 5. El tiempo va a ser 100 entre 5, 25 segundos. No, perdón, 20 segundos. Se va menos con menos. Entonces ese es el tiempo mínimo que necesita ese avión para poder aterrizar, 20 segundos. Ahora, este avión aterriza en un pequeño aeropuerto donde la pista es 0,8 kilómetros de largo. Este avión puede aterrizar en un aeropuerto donde la pista tiene 0,8 kilómetros de largo. Ya creo que esta respuesta es la distancia mínima que tiene que tener. Ya, la distancia mínima pues sería esta distancia de acá, ¿no? Vamos a calcular esa distancia de ahí. Veamos. La segunda ecuación de MRV nos dice velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. La velocidad final es 0. No va a quedar así. La distancia va a ser igual menos velocidad inicial al cuadrado 2 veces la aceleración. Acá va a ser menos, la velocidad inicial es 100 al cuadrado, 2 y la aceleración es menos 5. Entonces aquí obtendríamos la distancia en metros. A ver cuánto sale. A ver, menos 100 al cuadrado entre menos 10. Sería 1000 metros, que esto es 1 kilómetro. De la distancia, este es el tiempo mínimo necesario para que aterrice. Y bueno, en este caso nos dice si este avión puede aterrizar en una pista de 0,8. No podría porque necesita mínimamente 1 kilómetro. No puede aterrizar en una pista de 0,8. Bueno, acá nos da la respuesta que necesita 1 kilómetro y no puede, ¿no? Y bueno, no nos da el tiempo, pero el tiempo mínimo es 20 segundos. Nada más. ¿Alguna duda de este ejercicio? No se entiende todo. Ya. Vamos con el siguiente. Aquí está. Dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Entonces tenemos una pelota que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que la pelota alcance su altura máxima? Va a llegar hasta un cierto punto donde tenga una velocidad final de 0 y ahí pues sería su altura máxima. Su altura máxima. Nos piden calcular cuál es el tiempo que tarda en llegar desde donde inicia hasta su máxima altura. Y también cuál es esa altura máxima y determinar la velocidad y la aceleración en un tiempo de 2 segundos. Ya. En el inciso A nos piden primero el tiempo, ¿no? Vamos a escribir la fórmula de cinemática, que es velocidad final igual velocidad inicial. En vez de aceleración ponemos gravedad, gravedad tiempo. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad, ahora es altura. Y altura igual velocidad inicial tiempo más un medio gravedad tiempo al cuadrado. Serían las nuevas tres ecuaciones.
Ya. La gravedad va a cambiar de signo dependiendo si es tiro vertical o si es caída libre. En este caso el cuerpo está yendo hacia arriba, ¿no? Y sabemos que la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Por lo tanto, el cuerpo está yendo en contra de la gravedad. Así que la gravedad sería negativa, ¿no? La gravedad va a ser negativa. Ya. El inciso A nos dice cuánto tiempo transcurre hasta que la pelota alcanza su altura máxima. Queremos un tiempo. Tenemos acá tiempo, tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad. Ocupemos la primera ecuación. La velocidad final va a ser 0. Esto va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado, igual la gravedad va a ser negativa. Entonces va a ser acá menos gravedad tiempo. Entonces despejamos el tiempo, los menos se van, nos queda tiempo igual velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Esto va a ser igual a la velocidad inicial, que es 15 al cuadrado, entre la gravedad, que es 9,8. Listo. Vamos a ver cuánto sale. 15 al cuadrado entre 9,8. Saldría 22,96 segundos. 22,96 segundos. Ahí está la vida. Entonces ya tenemos el tiempo. A ver, velocidad final 0 menos gravedad tiempo. No, está bien. Si se tira 15 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima? Ya, pero vamos a seguir. Está un poco imposible sí que sea esto. Un segundo, ¿no? Si se está lanzando a esta velocidad. Ya, vamos con el inciso B. ¿Cuál es la altura máxima? Para calcular la altura máxima, nos vamos a las ecuaciones. El tiempo de subida lo tenemos, pero vamos a tratar de evitar usar este tiempo. Vamos a ver. Vamos a utilizar la segunda ecuación, en la que no ocupamos un tiempo. A ver qué pasa. Entonces, sabemos que la velocidad final es 0, nos va a quedar menos velocidad inicial al cuadrado, igual 2 veces gravedad altura. La velocidad inicial es 15, la gravedad es negativa. Entonces acá va a ser un negativo y negativo nos va a quedar positivo. Listo. La altura va a ser velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entre 2 veces la gravedad. Ah, ya sé cuál es el problema. Aquí. Acá no era cuadrado. Esto está mal, esto no era cuadrado. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver cuánto sale. Sí, creo que ahora va a salir bien. 15 entre 9,8. 1,53. Sí, está bien. 1,53 segundos. Listo. Ahora la altura máxima. La altura máxima va a ser 15 al cuadrado entre 2 por 9,8. Vamos a ver cuánto sale. 15 al cuadrado entre 2 por 9,8. 11,48 metros. A ver. 11,47, ¿no? Redondeo a 2 decimales 48, ¿no? Está bien, es lo mismo. Lo mismo. Ya, el inciso C, determinar la velocidad y la aceleración de la pelota en el instante de 2 segundos. Ya. En este caso queremos saber la velocidad primero en el instante de 2 segundos y luego queremos saber la aceleración también en el instante de 2 segundos. A ver, nos dice, la velocidad y la aceleración de la pelota en t igual 2 segundos. Ya. En este caso, como podemos ver, el tiempo de subida es solamente 1,53. En 2 segundos prácticamente estaría de bajada. ¿No? Estaría de bajada. Entonces, vamos a primero calcular la velocidad en 2 segundos. Agarramos la primera ecuación
que nos dice velocidad final igual velocidad inicial más gravedad tiempo. En este caso la gravedad es negativa porque sube. La velocidad para 2 segundos va a ser la velocidad inicial, que es 15, menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo que nos están diciendo 2 segundos. Ponemos eso en la calculadora y nos va a salir menos 4,6 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad en 2 segundos y vamos a ver. Bien. Bien. Ahora, nos piden la aceleración de la pelota en t igual 2 segundos. Eso está mal, porque la aceleración en todo momento es la misma. A ver, vamos a... La aceleración siempre va a ser la misma. Solo existe una fuerza, digamos, ¿no? Sí, esto no debería... Esto no se puede. Las velocidades cambian, pero la aceleración siempre es la misma. Entonces está bien hasta ahí. Tiempo, altura máxima y la velocidad en 2 segundos, ¿no? Que es esta de acá. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Por qué T no es eso? Me confundí en esa parte. ¿Por qué no es T 2 segundos? ¿Por qué T no es 2 segundos? En la tercera pregunta, en el inciso C, T sí es 2 segundos, ¿no? T es igual a 2 y acá lo ponemos. Ahí está el 2. Está mal, no sé qué dije, está mal. Ah, la aceleración. Pasa que no, la aceleración no cambia, digamos, ¿no? En ninguna parte del trayecto cambia la aceleración. No puede haber acá una aceleración distinta acá, digamos. La aceleración es la misma, es la de la gravedad. No hay más. No hay más aceleración. Podría haber una aceleración distinta si es que acá habría una fuerza, digamos, aparte, ¿no? Alguien que estuviera jalando o algo así. Pero en este caso no hay nada, no hay absolutamente ninguna fuerza más que la de la atracción de la gravedad, digamos. La única fuerza o aceleración sería la de la gravedad. Entonces, está mal que pregunten esto, porque para este ejercicio no hay más aceleraciones que la gravedad. Por eso es lo que les decía. Entonces todo. Ahí. Acá. Aquí, por ejemplo, sí va a haber más aceleraciones. Más que todo porque va a existir la gravedad. Va a existir la gravedad. Pero, por ejemplo, este cuerpo B, al momento de dejarlo caer, no va a caer con la aceleración de la gravedad. ¿Por qué no va a caer con la aceleración de la gravedad? Porque hay una fuerza que lo está jalando hacia arriba también. O sea, la gravedad, la Tierra, ¿no? Lo jala hacia abajo por la gravedad. Pero hay una tensión, una cuerda que lo está jalando un poquito hacia arriba, que es debido al peso de este cuerpo. Así que como que se están haciendo una contra y este va a caer con una aceleración menor a la de la gravedad. O sea, va a ir cayendo más lentito, ¿no? Debido a este peso. Entonces ahí, por ejemplo, sí podría ser una aceleración. Es más lógico, ¿no? Porque hay otra fuerza. Ya. A ver, nos dice, cuando dos masas desiguales se cuelgan verticalmente de una polea sin fricción y de masa despreciable, como se muestra en la figura, este arreglo recibe el nombre de máquina de Atwood y se lo utiliza en los laboratorios para medir la intensidad del campo gravitacional. Determinar la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Si la masa, la m minúscula es 2, la m mayúscula es 4. Bien, nada más. Vamos a dibujar la máquina de Atwood. Más acá. La máquina de Atwood. De m minúscula. Y este es m mayúscula. Nos dicen que m minúscula es 2 y m mayúscula es 4. O sea, esto, obviamente, esta es una polea, ¿no? Por acá pasa, por aquí pasa la cuerda, ¿no? Una polea. Entonces, esto al soltarlo, la masa m mayúscula, al ser más pesada, va a tender a caer, ¿no?
Y la masa m minúscula, al ser más liviana, va a tender a subir. Y ese sería el movimiento de la máquina de Atwood. Ya. Nos dicen determinar la aceleración de las masas y la tensión en la cuerda. Ya. Entonces nos piden calcular cuál es esa aceleración con la que se están moviendo estos cuerpos. ¿No? Acá va a haber una aceleración. La aceleración. Y nos piden calcular la tensión de la cuerda. Como esta es la misma cuerda, esta cuerda es la misma cuerda que pasa por acá, solo hay una tensión, ¿ya? Al ser una sola cuerda. ¿Ya? Hay una tensión llamada T y aquí hay otra tensión llamada T. ¿Qué otras fuerzas hay? El peso. ¿No? Este es el peso 1 debido a la masa minúscula y este es el peso 2 debido a la masa mayúscula. Ya. Entonces vamos a ir analizando este sistema por separado. Primero vamos a analizar la masa m minúscula. ¿Ya? Vamos acá, analizando m minúscula. Como m minúscula está en un movimiento acelerado, ambos cuerpos están en un movimiento acelerado, que hay aceleración, por lo tanto aquí se va a aplicar lo que es la segunda ley de Newton, ¿no? Que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Porque hay varias fuerzas. Igual a la masa, que es la m minúscula, por la aceleración, que no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Obviamente ahorita solo estamos analizando m minúscula, por si acaso. Nada más. Es como si no existiera lo demás, solo m minúscula. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Está la tensión y está el peso. Están las dos fuerzas. Entonces, las fuerzas que estén yendo en la dirección del movimiento van a ser positivas. Y las fuerzas que estén yendo en contra del movimiento van a ser negativas. En este caso, la tensión sería positiva porque está yendo en la misma dirección que el movimiento y el peso sería negativo. Ya. El peso es igual, en este caso va a ser m minúscula por gravedad, ¿no? Esto es el peso, masa por gravedad. Igual masa por aceleración. Y listo, ¿no? A ver, bueno, esto podemos seguir acá calculando. M minúscula es 2 kilogramos. Entonces esto es 2 kilogramos por 9,8. Igual M, esto va a ser M por A. 2 por 9,8. Vamos a calcularlo. 2 por 9,8. Sale 19,6. Igual MA. Listo. Hasta aquí hemos llegado. Esto no podemos seguir resolviendo. ¿Por qué no podemos seguir resolviendo? Porque no tenemos la tensión y no tenemos la aceleración. Tenemos dos incógnitas. Y tenemos una sola ecuación. O sea, hasta ahí podemos llegar. Ahora vamos a analizar la siguiente, ¿no? Analizamos la masa minúscula, ahora analicemos la masa mayúscula. Ya, ahora analizamos la masa mayúscula. Igual, una segunda ley de Newton, porque es un cuerpo acelerado, lo vamos a hacer con otro color. Igual, m mayúscula, aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? Ahora estamos analizando solo el m mayúscula. Está la tensión. La tensión está yendo en contra del movimiento, porque la tensión está yendo hacia arriba y el movimiento está yendo hacia abajo. Por lo tanto, la tensión va a ser negativa. Y el peso 2 está yendo en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto, el peso 2 va a ser positivo. El peso 2 va a ser igual a m mayúscula por gravedad, igual m mayúscula por aceleración. M mayúscula nos dicen que es 4 por 9,8. Vamos a ver cuánto sale eso. 4 por 9,8. 39,2. Igual m mayúscula por aceleración. Listo. Hasta ahí igual llegamos, ¿no? Tenemos dos incógnitas, lo mismo, y una sola ecuación. Bueno, ahora no tenemos una sola ecuación, tenemos dos. ¿No? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas.
Así que podemos realizar un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Entonces ponemos acá, más t menos 19,6 igual m minúscula por aceleración menos t más 39,2 igual m mayúscula por aceleración. Podemos sumar, no lo sumemos esto. Estas se van, acá nos va a quedar. Obviamente este es un método para realizar sistemas de ecuaciones, hay varios métodos, este es el método de eliminación directa. Entonces sería 39,2 menos 19,6. Va a salir 19,6. Igual, sumamos estos dos. O sea, esto va a ser m minúscula por aceleración más m mayúscula por aceleración. La suma la estamos dejando expresada. Entonces, acá podemos factorizar la aceleración. Aceleración hay en ambos miembros. Acá podemos factorizarla m minúscula más m mayúscula. Entonces, la aceleración acá va a ser m minúscula más m mayúscula, que es 2 más 4. 2 más 4. Esto es igual a 6. Por lo tanto, la aceleración va a ser a 19,6 entre 6. La aceleración va a ser igual 3,26. 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tendríamos la aceleración del sistema. 3,26666 es periódico. Listo. Nada más. Vamos a ver. Sí, está bien. 3,26, ¿no? La aceleración del sistema. Bien. Luego nos piden calcular la tensión, ¿no? La tensión de la cuerda. Ahora que ya tenemos la aceleración, para calcular la tensión podemos agarrar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Ya tenemos la aceleración. Entonces podemos agarrar la que sea, agarremos esta, ¿no? Si queremos podemos agarrar cualquiera de las dos. Tensión va a ser igual a masa por aceleración. Este que está con menos pasa con más. Bien. La tensión va a ser m minúscula, que es 2, por la aceleración, que ya la hemos calculado, 3,26, más 19,6. Y con esto calculamos la tensión. Sería 2 por 3,26 más 19,6. 26,12 newtons. ¿Listo? 26,13. Es lo mismo, ¿no? Cerca. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Ya, seguimos entonces. ¿Entendido? Ya, se entendió entonces. Ya, vamos con la 6. A ver, dice dos masas desiguales están unidas por una cuerda ligera que pasa por una polea sin fricción y de masa despreciable, como se indica en la figura. El bloque de masa M mayúscula se ubica sobre el plano inclinado sin fricción. Encuentre la magnitud de la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda si M minúscula es 5 y M mayúscula es 10. Ya, nos piden calcular la aceleración, ¿no? Y la tensión, lo mismo que arriba, ¿no? Pero este es otro tipo de sistema. Vamos a graficarlo acá. Un sistema así más o menos. Ahí, ¿no? Acá esto es 30 grados. Aquí está M mayúscula. Aquí hay una polea. Aquí, aquí. Y este va a ir aquí M minúscula. Listo. Nos piden calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. Igual, es la misma cuerda por si acaso, ¿no? Una sola tensión. Entonces, vamos a ver qué fuerzas actúan en este sistema, ¿no? Primero, en la M mayúscula. M mayúscula va a haber un peso. El peso siempre apunta hacia abajo. Va a haber un peso. Peso 1 lo vamos a llamar. Luego, va a haber una normal.
siempre aparece la normal cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. En el caso de arriba, no había normal porque los dos cuerpos estaban en el aire, no estaban en contacto con ninguna superficie, con ninguna pared, ningún piso, nada. En cambio, esta M mayúscula está en contacto con una superficie, ¿no? Por lo tanto, aparece la normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma 90 grados con la superficie. O sea que la normal sería hacia acá. Forma 90 grados con la superficie. Ya. Y luego está la tensión. Siempre la tensión apunta hacia el centro de la cuerda. Y listo. Ahora M minúscula va a estar un peso. Peso 2 lo vamos a llamar. Y una tensión. No hay una normal porque no está en contacto con ninguna superficie, no está en el aire. Ahora, este peso 1, vamos a, primero, como este plano está inclinado, lo que nosotros vamos a hacer es graficar un eje de coordenadas inclinado también. Esto va a ser X. Y esto va a ser Y. O sea, igual el eje de coordenadas lo hacemos inclinado. ¿Por qué? Porque así la tensión está en el eje X y la normal está en el eje Y. Más fácil. Ahora, este peso 1, no está ni en X ni en Y. O sea, es un vector oblicuo. Lo que hacemos con los vectores oblicuos es descomponerlo. O sea, este vector peso 1 va a tener su peso 1 en X. ¿No? Su peso 1 en X. No está... Ahí está. Peso 1 en X. Y va a tener su peso 1 en Y. Su peso 1 en Y. Listo. Ya está. Lo hemos descompuesto el vector. Para trabajar con puro X y Y. Y lo mismo. En este caso no hay fricción. Nos dice no tiene fricción. Así que no hay una fuerza de fricción. Más adelante vamos a ver un ejercicio con fricción. Analizamos igual. Analizamos por separado. Primero analicemos la masa minúscula. Vamos a poner acá. Analizando M minúscula. Entonces ponemos sumatoria de fuerzas es igual a masa minúscula por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en M minúscula? La tensión. Ahora tenemos que saber hacia dónde va a ir el movimiento. El movimiento siempre va hacia el lado del más pesado. Por lo tanto, el M mayúscula es el más pesado. Así que va a ir hacia este lado del movimiento. No, hacia acá. Hacia acá. Listo. Por lo tanto, la tensión va a ser positiva, porque está en el lado del movimiento. Y el peso 2 va a ser negativo, porque está en el lado contrario. Entonces va a ser, el peso 2 es masa minúscula por gravedad, igual masa aceleración. La masa minúscula es 5 kilogramos. Entonces acá va a ser 5 por 9,8. Igual masa por aceleración. Sería acá 5 por 9,8. Vamos a calcularlo. A ver. 5 por 9,8 sale 49. Igual masa minúscula aceleración. Y hasta ya no podemos llegar más. Ahora analicemos la masa mayúscula. Analizando M mayúscula. Igual sumatoria de fuerza igual masa mayúscula por aceleración. En este caso, el eje que está con aceleración solamente es el eje X. Porque si nos damos cuenta, esta M mayúscula se está moviendo en este eje, no en el eje X. En el eje X se está moviendo. Pero en el eje Y no hay movimiento, solo es el eje X. Por lo tanto, podríamos aplicar la segunda ley de Newton, pero solo al eje X, porque es el único eje que se está moviendo. Se está moviendo así el cuerpo, o así, digamos, ¿no? En ese eje. No se está moviendo hacia arriba, o sea, no se está moviendo en este eje de acá.
No solo se mueve en este eje, solo está en movimiento acelerado en este eje. Por eso es que analizamos solo ese eje, que es el X. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas actúan en este eje X? Está el peso 1 en X, que va a ser positivo porque está en el lado del movimiento. No, primero vamos a poner la tensión, ya porque queda ordenado después. Primero la tensión. La tensión va a ser negativa porque está en el lado contrario. Y luego el peso 1 en X, que va a ser positivo. Igual, masa mayúscula por aceleración. Ahora, ¿a qué va a ser igual el peso 1 en X? El peso 1 en X, va a ser igual al peso por el seno de 30 grados. Ya, siempre entonces vamos a ocupar cuando tenemos este ángulo en un plano inclinado, el peso 1 en X va a ser el seno de ese ángulo, ¿no? El seno de ese ángulo. Aplica para este tipo de ejercicio y aplica para este tipo de ejercicio también. Al revés, lo mismo. Si uno quiere saber por qué, solo es ver los vectores, ver trigonometría. Y como también puede ser, en vez de poner el seno de ese ángulo, también podemos trabajar con este ángulo de acá, ¿no? Si quieren. Si acá se está formando un triángulo rectángulo y este es 30, este ángulo acá tendría que ser 60, ¿no? Y podría ser en vez del seno el coseno de 60, ¿no? Pero nosotros sabemos ya, que ya hemos visto trigonometría desde el colegio, que esto es igual a esto, ¿no? Es lo mismo, esto de acá. Son ángulos acoplanares, ¿no? Que forman 90 grados. 60 y 30 forman 90. Es lo mismo. Pero más que todo por la velocidad, ¿no? Para el momento de hacer su examen, sería que trabajen directo con seno de 30. Ya, listo. Ya. Entonces el peso 1 en X es igual al peso por el seno de 30. El peso 1 en X es igual al peso 1 obviamente. Esto va a ser M mayúscula por gravedad por el seno de 30 grados. Listo. Entonces, M mayúscula era igual a 10. Por lo tanto, el peso 1 en X va a ser 10 por 9,8 por el seno de 30 grados. Entonces ponemos eso en la calculadora y tendríamos el peso 1 en X. Por el seno de 30 grados. Sería igual a 49 newtons. Entonces esto va a ser menos tensión más 49 igual más aceleración. Ya, listo. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Hacemos un sistema de ecuaciones. Ponemos la primera. Está acá. Control C, Control V. Aquí está la primera. Y ponemos la segunda. Que es este con C. Control C, Control V. Uy. Sale lo mismo, ¿no? A ver. Ya. Creo que este bloque está estático. Vamos a ver. Acá realizamos acá eliminamos este y este se va. Esto también se va. Acá nos queda 0. Esto sería M mayúscula aceleración más M minúscula aceleración más M mayúscula aceleración. Esto va a ser aceleración M más M. Esto sería 10 más 5. Esto sería 15. 0 entre 15. Aceleración 0 entre 15. Todo va a dar 0. Quiere decir que no hay aceleración. Quiere decir que no hay aceleración. Nos pedían el bloque, encuentren la magnitud de la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. No hay aceleración. No hay aceleración. No hay ningún tipo de aceleración. Quiere decir que están estáticos.
Están quietos. Luego nos pide también calcular la tensión, ¿no? Agarramos cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos agarrar la primera, que es la tensión, menos 49 igual m minúscula aceleración. Despejamos. Nos va a salir acá m, bueno, la aceleración es 0, 0 por cualquier cosa, 0. Nos sale que la tensión es 49 newtons. Listo. Nada más. Eso sería este ejercicio. ¿Alguna duda? No, se entendió todo. Ya. Fuerzas, ¿no? O sea, No se entiende tu audio. Ambas tensiones se anularon, por eso es 0 por. Sí. Algo así, sí. O sea, las tensiones en sí, los pesos, ¿no? Se podría decir, los pesos son equivalentes aquí. Así que se anularon. Ya. Ahora acá. Dice, este ya tiene rozamiento. Dice, un bloque cuelga de 0,8 kilogramos. Un bloque que cuelga de 8,5. Se conecta por medio de una cuerda que pasa por una polea a un bloque de 6,2. Que se desliza por una mesa plana, que es esta figura. Si el coeficiente de fricción durante el deslizamiento es 0,2, encuentra la tensión de la cuerda. Ya solo nos pide encontrar la tensión de la cuerda. A ver, en este ejercicio tenemos esto, que esto es masa 1. Aquí va a haber una polea. Aquí va a haber una polea, esta va a ser la masa 2. Ya. Nos dicen que el bloque que cuelga, que en este caso es la masa 2, es de 8,5 kilogramos. Y que el bloque masa 1 es 6,2 kilogramos. Nos piden calcular la tensión de la cuerda y nos da un coeficiente de fricción, μ 0,2. El coeficiente de fricción, por si acaso, no tiene unidades. No tiene unidades. Vamos por acá. Ya. Encuentre la tensión de la cuerda. Analicemos qué fuerzas actúan. Primero el movimiento. El movimiento va a ser hacia este lado, ¿no? El movimiento va a ser hacia este lado. Sí o sí. No podría ser hacia el otro lado, imposible, digamos, ¿no? Imposible. Entonces sería hacia este lado, la aceleración sería hacia este lado igual. No nos piden calcular la aceleración, pero bueno, es hacia ese lado. Analicemos la fuerza. La masa 1 va a tener un peso, ¿no? Peso 1. Como está en contacto con una superficie, va a tener una normal. La normal siempre perpendicular a la superficie, 90 grados con la superficie. Ahora, como el suelo o la superficie tiene fricción, es rugosa, digamos. Esto hace que se cree una nueva fuerza, una fuerza de fricción que va siempre en contra del movimiento. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción lo que quiere hacer es que se detenga, digamos, ¿no? este movimiento. Por eso siempre la fuerza de fricción, que es debido a la rugosidad de la superficie, va en contra del movimiento. Y luego está aquí la tensión de la cuerda. Nada más. Serían estas cuatro fuerzas. En la masa 2 estaría el peso 2 y estaría la tensión. Nada más. Listo. Listo. Analicemos primero la masa 2, que es la más fácil de analizar. Como esto tiene un movimiento acelerado, sumatoria de fuerzas igual masa 2 por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan? La tensión, que es negativa porque está yendo en contra del movimiento, y el peso 2, que es positivo, ¿no? Igual masa 2 aceleración. El peso 2 va a ser masa 2 por gravedad, igual masa 2 aceleración. La masa 2 nos dijeron que es 8,5. Entonces acá va a ser menos tensión más 8,5 por 9,8 igual masa 2 aceleración. Ya, vamos a ver cuánto sale. 8,5 por 9,8. 83,3. Listo. Hasta ahí llegamos. Ahora analicemos la masa 1.
analizando masa 1. Igual una sumatoria de fuerza igual masa 1 por aceleración. En este caso la sumatoria de fuerza sería en X, ¿no? En este eje de acá. Porque en ese eje está el movimiento acelerado. Ya, entonces, ¿qué fuerza actúa? La tensión positiva porque está en el lado del movimiento y la fuerza de fricción negativa porque está en el lado contrario del movimiento. Ya, aquí, X igual masa 1 aceleración. Acá va a ser tensión positiva menos fuerza de fricción igual masa 1 aceleración. Ya. La fuerza de fricción, por si acaso, fuerza de fricción es igual a mu por normal. Perdón, esto me confundí ahorita. Esto es física 3, ¿no? Me estaba confundiendo con física 3. Esto es mu. Ya. Entonces es mu. La fuerza de fricción es mu por normal. Entonces, fuerza de fricción, en vez de poner fuerza de fricción, vamos a poner mu por normal. Igual masa 1 aceleración. Entonces tenemos eso. Mu es 0,2. Y la normal, no sabemos cuánto es la normal, ¿no? Entonces podemos calcular la normal. ¿Cómo se calcula la normal? La normal se calcula así. Como hemos hecho una sumatoria de fuerzas en X, igual a masa 1 por aceleración, porque en X está acelerado. Si nosotros vemos Y, en el eje Y, ¿no? Si nosotros vemos el eje Y, en el eje Y no hay movimiento, solo se está moviendo en el eje X. Si en el eje Y no hay movimiento, quiere decir que el eje Y está estático. Por lo tanto, en el eje Y podemos realizar, a ver dónde lo pongo, lo voy a poner más abajo, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Se puede aplicar la primera ley de Newton, que es para cuerpos estáticos, para el eje Y. Para el eje Y. Entonces, la normal, como está hacia arriba, es positiva. Y el peso 1, como está hacia abajo, es negativo. Igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso 1. El peso 1 es masa 1 por gravedad. Entonces ya sabemos que la normal es igual a masa 1 por gravedad. Entonces ponemos eso. Más tensión menos mu 0,2 por la normal, que es masa 1 por gravedad, igual masa 1 aceleración. Entonces ponemos eso en la calculadora. 0,2 por masa 1, que es 6,2. 0,2 por 6,2 por 9,8. Sí, sería 12,152 igual masa 1 aceleración. Ya está. Ya tenemos la siguiente ecuación. Ya tenemos las dos ecuaciones. Entonces realicemos un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Creemos la primera, más 83,3 igual masa 2 aceleración, y acá más tensión, menos 12,152 igual masa 1 aceleración. Sumamos, estos se van. Va a quedar 83,3 menos 12,152, 71,148 igual, va a ser masa 1 aceleración más masa 2 aceleración. Aquí factorizamos la aceleración, masa 1 más masa 2. Esto va a ser la suma de las masas, que es 6,2 más 8,5. Sería acá 6,2 más 8,5. Vamos a ver cuánto sale. 6,2 más 8,5. 14,7. Listo. La aceleración va a ser igual 71,148 entre 14,7. Veamos cuánto sale. 71,148 entre 14,7. Sería 4,84 metros sobre segundo al cuadrado. Y con eso tendríamos la aceleración. Que no nos piden eso, ¿no? No nos piden eso. Pero es necesario
para poder encontrar la tensión. Ahora que ya tenemos la aceleración, podemos calcular la tensión. Podemos agarrar la primera ecuación, esta de acá, esta de acá, aquí, y de aquí despejemos. La tensión va a ser igual a masa 1 aceleración más 12,152. Masa 1, 6,2 por la aceleración, que es 4,84, la acabamos de calcular, más 12,152. Y con esto calculamos la tensión. 6,2 por 4,84 más 12,152. Sería 42,16 newton. Ahí está. Ya tendríamos la tensión. A ver. 42,16, ¿no? Está bien. Bien, sí, sí. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Se entiende. Todo claro. Ya. Vamos a hacer el último. Me dice, dos bloques conectados por una cuerda sin masa son arrastrados por una fuerza horizontal de 68 newtons. La masa 1 es 12 y la masa 2 es 18. Y el coeficiente de fricción cinético entre cada bloque y la superficie es 0,1. Determina la tensión y la magnitud de la aceleración del sistema. Lo mismo, vamos a ver las fuerzas que actúan en cada bloque. A ver, la masa 1 va a tener un peso 1 y va a tener una normal. Como acá hay fricción, va a haber una fuerza de fricción y acá va a haber una tensión. La masa 2 va a tener un peso 2, la fuerza F, que es la que está jalando, va a haber acá una tensión y acá va a haber una normal. Aquí lo vamos a dejar tensión. Listo. Ya está, entonces ya tenemos todas las fuerzas que actúan. Ah, bueno, acá falta una, ¿no? En la masa 2 también está en contacto con la superficie. Entonces igual acá va a haber otra fuerza de fricción. Dos fuerzas, una de tensión y una de fricción. Voy a poner acá para que se vea. Aquí. Ya, aquí va a estar la tensión. Y también va a haber una fricción. Listo. Ya, entonces esas serían las fuerzas que actuarían. Esas serían las fuerzas que actúan. Entonces nos piden calcular la tensión y la aceleración. Entonces vamos a analizar la masa 1 primero. Analizando masa 1. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual masa 1 aceleración. Para la masa 1 va a estar, bueno, como esto se está moviendo hacia la derecha, no se está moviendo hacia la derecha, va a estar la tensión positiva, va a estar la fuerza de fricción 1, la vamos a llamar, fuerza de fricción 1, que es la fuerza de fricción para la masa 1, y a esta la vamos a llamar fuerza de fricción 2, ¿ya? Que es la fuerza de fricción para la masa 2. Y ya, digamos, ¿no? Igual masa 1 aceleración. La fuerza de fricción es μ por normal, igual masa 1 aceleración. La normal no sabemos cuánto es, así que lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerza en Y igual a 0, ¿no? Estamos analizando la masa 1. Normal menos peso 1 igual a 0, ¿no? Estamos analizando esto de acá. Lo mismo que vimos hace rato. La normal va a ser igual al peso 1, por lo tanto la normal va a ser igual a masa 1 gravedad. Ponemos eso, μ masa 1 gravedad igual masa 1 aceleración. Reemplazamos μ, nos dicen que es, bueno, no lo puse de data, que le voy a poner μ 0,1, nos dicen que es el coeficiente de fricción. Entonces μ va a ser 0,1 por la masa 1, que la masa 1 es 12, por la gravedad 9,8, igual masa 1 aceleración. Bien. Vamos a ver cuánto sale. 0,1
por 12 por 9,8. Más tensión menos 11,76 igual masa 1 aceleración. Listo. Listo. Ahora ya hemos analizado la masa 1 y nos devolvió esta ecuación. Ahora analicemos la masa 2. Ya. Igual sumatoria de fuerzas en X igual masa 2 aceleración. En X está la fuerza F positiva. Está la fuerza de fricción 2 negativa. Y está la tensión igual negativa. Igual masa 2 aceleración. La fuerza de fricción 2 es μ por normal menos tensión por masa 2 aceleración. La normal. Igual hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Va a ser igual normal positivo menos peso 2 igual 0. La normal va a ser igual al peso 2 masa 2 por gravedad, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser F menos μ 0,1 por la normal, que es masa 2 por gravedad, menos tensión igual masa 2 aceleración. Ya. F es 68, ¿no? 68 newton, si no estoy mal. A ver. Sí. Voy a poner eso, 68. Menos 0,1 por la masa 2, que es 18. 18 por la gravedad 9,8 menos la tensión. A ver, 0,1 por 18 por 9,8. Esto va a ser igual a 68 menos 17,64 menos tensión igual masa 2 aceleración. Ya, 68 ahora menos 17,64 va a salir 50,36 menos tensión igual masa 2 aceleración. Listo. Acomodemos la ecuación porque quede bonita. Menos tensión más 50,36 igual masa 2 aceleración. Listo. Ya nos devolvió una segunda ecuación. Ahora realicemos un sistema de ecuaciones. Agarramos esta ecuación. Y agarramos esta ecuación de acá. Listo. Y sumamos. Chau. Y acá nos va a quedar 50,36 menos 11,76. A ver, 50,36 menos 11,76. 38,6 igual. Acá va a ser masa 1 aceleración más masa 2 aceleración. Ya. Acá va a ser 38,6 igual, factorizamos, masa 1 más masa 2. Por lo tanto, esto va a ser aceleración, la suma de las masas, que es 12 más 18. 12 más 18. Entonces, 38,6 igual aceleración, es 30. La aceleración va a ser igual a 38,6 entre 30. 38,6 entre 30. Sería 1,286 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya habríamos calculado la aceleración del sistema. Vamos a ver. Sí, 1,286. Bien. Bien. Ahora también nos piden la tensión, ¿no? Del acuerdo. Agarremos cualquiera de las dos ecuaciones. Yo creo que es más fácil agarrar esta, que ya está la tensión positiva. Y despejamos. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más 11,76. La masa 1 es 12. Entonces acá va a ser 12 por la aceleración, que la acabamos de calcular, 1,286 más 11,76. Y con esto habríamos calculado la tensión.
Sería 27,192 newton. Y listo. Sí, está bien. Lo mismo. Todo que redondeado a 2, digamos. Lo mismo igual. Nada más. ¿Alguna duda con esto?